Empezamos. Pues muy buenas tardes, compañeros y amigos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Manuel Ignacio Flores. Estamos aquí transmitiendo desde Compaqui Hermosillo, viendo este tema tan relevante que es el PTU. Les doy la bienvenida. Soy contador público de profesión. Estamos en el área comercial de Compaqui. Pues bien, el título de este evento que hoy veremos veremos la forma en cómo calcularemos y procesaremos de una manera ágil, les decía, ágil y sencilla, el proceso del PTU. Dentro de este objetivo que vamos a ver a continuación, aquí lo están viendo, veremos, les doy la bienvenida, y el objetivo principal de este evento es conocer las claves para hacer más ágil tu proceso administrativo y contable para cumplir en tiempo y forma con la PTU. Dentro de este objetivo o descripción de lo que veremos el día de hoy, que en este espacio les decía va a ser aproximadamente de entre 1 hora y cuarto, 1 hora, 1 hora y 30 más o menos, destaco obviamente el tema de la PTU o el reparto de utilidades como los conocemos mucho de nosotros, pero es importante señalar y destacar también el tema de automatización. ¿Por qué? Se preguntarán. Estamos en un tema de PTU, pero vamos a hablar un poco de lo que es la automatización. Hoy en día, y más en este último año, todos, pero prácticamente todos, hemos cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, incluso en la manera personal hemos cambiado la forma de relacionarnos con nuestras propias familias, con nuestros seres queridos. Y díganmelo ustedes, si no todo lo que nos ha venido a traer esta pandemia que empezó con un confinamiento, el aislarnos, el empezar a trabajar de manera remota, algunos desde casa, a los que les permitió el trabajo, trabajar desde casa, a los que desgraciadamente no pueden trabajar desde casa y que tienen que estar físicamente en algún lugar operando, pues trabajando con los máximos cuidados. Y aquí empezamos a hablar de este tema de automatización. En lo personal, la verdad, doy gracias a Dios y espero que todos ustedes sigamos con salud, tanto ustedes como sus seres queridos. Bueno, me trae el tema aquí de automatización. Quiero aprovechar para comentarles que vamos a estar viendo este proceso administrativo y contable con automatización de procesos. Vamos a ver cómo agilizamos los métodos para la reducción de tiempos. Vamos a ver cómo sacamos el máximo provecho a la tecnología. Hablábamos de la inteligencia artificial, todo el mundo de datos que se manejan a través de la tecnología y que debemos de sacar el máximo provecho de ellos para fin de poner de nuestro lado toda esa información que nos arrojan estos datos, ¿no? Todo esto es una transformación digital. Y quiero citar aquí un libro que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Este libro es de un escritor periodista, él es un periodista, Andrés Oppenheimer, que se lo recomiendo. Y leámoslo de una manera optimista, no lo veamos de una manera apocalíptica o aterrador, porque este libro habla que en los próximos, fíjense que lo que puede ser, que en los próximos 2 años, muchas de las actividades que conocemos actualmente, el 47% de las actividades o empleos que conocemos actualmente, tienden a desaparecer y tienden a ser sustituidos por la tecnología y por la inteligencia artificial. Pero les pido que lo veamos de una manera optimista. Vayámonos preparando. Ahorita estamos seguramente aquí, habemos de todas las profesiones, entre ellos sumo contadores, sumo operadores de nóminas, noministas, como le llamemos, hay administrativos, seguramente hay ingenieros, dueños de negocio, colaboradores de empresas pequeñas, medianas, grandes, aquí estamos, y no quiero que lo vean como una forma aterrador, ¿no? Quiero que lo veamos de una manera que nos vayamos preparando para ello exponenciarnos y sumarnos a esta ola de la automatización, a esta ola de la tecnología artificial. ¿Para qué? Para que no nos agarre y que no seamos parte de esta estadística. Esto, como les digo, es un dato, simplemente es un libro que alguien escribió,
que seguramente hizo sus investigaciones, pero nos dice hacia dónde va la tecnología, hacia dónde nos va a llevar esta tecnología, que ya la tenemos encima y como les decía, este último año ha exponenciado todo lo que es el tema de la tecnología, todo lo que es el tema de datos, y si no, veámoslo de manera personal, cómo hemos hecho, cómo hemos cambiado, cómo hemos comprado últimamente las cosas que hemos ido adquiriendo, ya sea para nuestra profesión o para nuestras labores diarias. Muchas de ellas ya las hacemos en compra en línea, y entonces es a lo que aborda este tema el escritor Oppenheimer. No le tengamos miedo, dice, tiemblen o prepárense, temblemos o preparémonos. Creo que es más fácil prepararnos, ponernos activos, y para esto es esta sesión, para que empecemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Le estamos hablando, como les decía, a todas las profesiones, y seguramente nos vamos a preparar. ¿Por qué? Somos entes nosotros de decisión, los contadores, los administrativos, tomemos ese rol de decisión dentro de nuestras empresas. Nosotros, como les decía, somos Compact Key, pertenecemos a una empresa que tiene 37 años en el mercado de los software digitales. Empezamos por allá en el lejano 1984. Ya se imaginarán ustedes lo que eran los sistemas en aquel tiempo, pero fuimos precursores de los sistemas administrativos y contables. Entonces estamos hablando de ya casi 4 décadas que estamos en el negocio, y hemos visto cómo ha ido creciendo esta ola de tecnología, pero más en los últimos 5 años y más en el último año. Por eso es que nos debemos de ir sumando a este tipo de olas, ir sumándonos, ir navegando, ir surfeando, ir divirtiéndonos en este andar, e ir aprendiendo para no quedarnos atrás y que no nos atrape este tema de la automatización de mala manera, y que vengan y nos sustituyan, porque prácticamente estuvimos haciendo siempre las mismas cosas. Lo que yo les sugiero y que les pido es irnos adaptando a esta nueva ola e ir disfrutando ese camino. Ya entrando en materia, a lo que venimos el día de hoy es saber cómo automatizo el proceso del PTU. Empezaremos viendo de manera rápida y solo para no obviar, como les digo, el marco legal en el cual está sustentado el proceso. Ahorita lo vamos a ver de una manera rápida para que sepamos de dónde viene todo esto. Posteriormente haremos o veremos cómo se hace de una manera manual, para después, ya entrando en el sistema, ver las consideraciones, bien importante, consideraciones que hay que tomar en cuenta previamente para preparar el proceso del PTU, de la PTU, y al final estar llevando y corriendo ese proceso. Como les decía al principio, seguramente van a decir, oye, ¿de veras tan sencillo está calcular el PTU? Sí, es validar algunas cosas que hay que empatar con lo que está pidiendo la legislación, la ley, empatarlas, validarlas, correr el cálculo y generar los recibos de nómina para generar el pago. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les decía el marco legal, el cálculo manual, las consideraciones que hay que tomar en cuenta para correr el proceso del PTU, el proceso del PTU, y haremos un par de ejemplos, tanto en un periodo, si voy a pagarlo ya dentro del sistema, en un periodo normal o en un periodo extraordinario. Empezamos con una definición del PTU. Está definido como una manera de retribuir el esfuerzo y compromiso realizado por los trabajadores para con la empresa. Busca, dentro de un ámbito de justicia social, compartir el éxito económico de la entidad que los generó, para de ese modo incentivar y motivar, y por qué no premiar la dedicación y esfuerzo de todos los colaboradores que fueron partícipe de ese éxito económico que obtuvo la empresa. Esa es digamos, el marco social laboral con que está definido el PTU. Le conocemos también como reparto de utilidades, o simplemente con las siglas de PTU. ¿En qué está sustentado? La Constitución Política de México habla del artículo 123 en el apartado A, en la fracción 9, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo, también el artículo 117 es el que regula los principios constitucionales. Y ya yéndonos más a detalle, el Diario Oficial de la Federación establece que los trabajadores participarán en el 10% de las utilidades obtenidas de la empresa en ese periodo determinado que acaba de terminar por los servicios que se generaron. Porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable, les decía, la utilidad que obtuvo esta empresa, determinado según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta.
Posterior a ello, ya para cerrar el tema del marco legal, hablábamos de cuándo debe pagarse. El reparto de utilidades lo dice el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. Esto es cuando independientemente de que se esté tramitando alguna objeción de los trabajadores, la declaración anual de personas morales se deberá presentar el 31 de marzo y la declaración anual de personas físicas de ISR está por presentarse el día viernes 30 de abril. Por lo tanto, si sumamos 60 días a estas dos fechas que yo les acabo de mencionar, prácticamente las personas morales tienen la obligación de estar haciendo partícipe a sus empleados, a sus colaboradores de la utilidad obtenida el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tendrán que hacerlo a más tardar 60 días después, es decir, el 29 de junio. Hay empresas que no están obligadas a otorgar el PTU, de acuerdo al artículo que mencionamos acá de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esas empresas? Y lo señalo puntualmente. Son empresas de nueva creación únicamente por el primer año. También hay empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo durante los primeros 2 años. Ese producto nuevo no lo señalo yo como dueño de la empresa, sino que la Secretaría de Economía me va a decir cuáles son los productos nuevos para ser considerado de empresas de nueva creación y tener el tema de no presentar o no otorgar participación a los empleados por estos 2 años. Aquellas empresas mineras durante el periodo de exploración, también las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, tales como asilos, fundaciones, etcétera. También entidades del Estado, como son el Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o de beneficencia. También quedan exceptuadas de la obligación de reparto de utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado en el impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Esto según la resolución que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 19 de diciembre del año 1996. Esas son las empresas que no participan en la entrega de utilidades en determinado tiempo o por, como lo mencionamos, algunas que nunca van a repartir utilidades. Por lo tanto, todas las que no mencionamos tienen obligación de estar repartiendo ese 10% de utilidades que se obtuvieron según la ley del ISR, tienen que hacerlas participar a los empleados. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho a participar en las utilidades? Los trabajadores de planta, extrabajadores de planta, es decir, que formaron parte en el último ejercicio o en el ejercicio que estamos entregando utilidades, aunque ya no sean empleados, pero fueron partícipes de esa utilidad, se les va a otorgar a los extrabajadores de planta. Trabajadores por obra o tiempo determinado, es decir, los eventuales. Aquí habla la fracción 7 del artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, que tendrán derecho a participar en las utilidades cuando al menos hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Es decir, aquellos trabajadores que tengan contrato por obra o tiempo determinado, si trabajaron más de 60 días, tienen derecho de obtener esa utilidad o ese monto de la utilidad que le corresponde. Extrabajadores también por obra o tiempo determinados que caigan en esta misma cuestión, es decir, que hayan trabajado 60 días al menos en el ejercicio del cual se está calculando. Trabajadores con derecho también a participar en las utilidades son los trabajadores de confianza, los trabajadores también del establecimiento de una empresa y trabajadores bajo régimen de subcontratación cuando los contratantes no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 15A nos habla de los trabajos de subcontratación, hace énfasis en quienes sí son empleados de subcontratación y esos no se les va a pagar, ¿verdad? Los que causen en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Hasta aquí, esto es el marco legal. Hablábamos de las personas que se les paga, quiénes tienen derecho, las empresas, cuáles sí pagan y cuáles no. Y ahora vamos a ver cuáles son las personas excluidas del reparto de utilidades continuando con este tema del marco legal. Son los directores, accionistas y gerentes generales de la empresa, son personas que están excluidas del reparto de utilidades. Habla también
en la fracción sexta del artículo 127, establece que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Esos trabajadores son los que prestan sus servicios en las casas, habitaciones de particulares. Aquellos profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Estos tampoco tendrá el patrón la obligación de retribuirles parte del reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales, cuando no hayan laborado, decíamos, esta es la contraparte, los que no hayan laborado 60 días, aquellos trabajadores eventuales durante el ejercicio tampoco van a ser considerados, y las personas físicas que sean propietarios o copropietarios de un negocio. Y bien, les decía, vamos a ver el proceso para calcular el PTU o la PTU o el reparto de utilidades. A continuación, no sé si tengamos alguna duda. Arturo o Jackie, si por favor me están ayudando ahí con alguna duda, si podemos irla resolviendo ahí mismo en el chat, o bien si es recurrente, por favor háganmela saber para darle plena contestación a las dudas que se lleguen a presentar. Muy bien, continuamos con el proceso para calcular el PTU. Lo vamos a ver, al ratito lo vamos a ver directamente en el sistema de nóminas, pero quiero hablarles que el artículo 123 que hemos estado mencionando de la Ley Federal del Trabajo dispone que las utilidades repartibles se dividirán en dos partes, es decir, del ISR, de la utilidad que obtuve en base a la ley del ISR, la utilidad repartible se dividirá en dos partes. Tiene que ir una parte en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Se repartirá esto tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno de los trabajadores en el año, independientemente de lo que haya ganado cada uno de los trabajadores. Si cumplieron con ser parte de este reparto de utilidades, se van a tomar, hagan de cuenta que se van a tomar todos los días, la totalidad de los días, se van a meter en una tómbola y de ahí van a decir, ¿sabes qué? Tú trabajaste los 365 días del año, pues te toca esta proporción de las utilidades que tenemos. Los que trabajaron 60 días o menos, incluso cuando son empleados con un contrato indeterminado, les va a tocar esa proporción en base a los días trabajados. El procedimiento, en este caso le vamos a llamar procedimiento A, el 50% de las utilidades será en base a los ingresos acumulados en todo el año. Esto es cálculo en proporción a los salarios. Para este caso se consideran dos tipos de cálculo, es decir, aquí, si en el primer cálculo el 50% correspondía en base a los días trabajados, aquí sí tiene que ver cuánto ganó el trabajador o el colaborador, se suman todos los ingresos acumulables de la totalidad de los trabajadores y en base a lo que ese trabajador percibió, acumuló, se va a tomar esa proporción. Para este caso se consideran dos tipos de cálculos, como son aquellas empresas que tienen empleados de confianza y sindicalizados, es decir, que tenemos dos tipos de empleados dentro de la empresa, sindicalizados y de confianza. O aquellos que solamente tienen o empleados total, el 100% de mis empleados son de confianza o el 100% de mis empleados son empleados sindicalizados. Para el primer caso, tenemos que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero el salario, si el salario de esos trabajadores de confianza es superior al que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, se le va a poner un tope. Es decir, digamos, hay una persona que gana 500 pesos, es un trabajador de confianza, 500 pesos es su salario acumulado, pero por otra parte tenemos un trabajador un trabajador sindicalizado que el que más ganó 200 pesos. Por lo tanto, si yo le sumo el 20% a ese trabajador sindicalizado, va a ser 240 pesos. Por lo tanto, ese trabajador de 500 pesos de confianza, independientemente de que sus labores a lo mejor ameritan pagarle esos 500 pesos, pero su tope para el cálculo de PTU van a ser los 240 pesos derivados de encontrar al trabajador sindicalizado que más ganó y sumarle un 20%. Esto es para hacerlo, digamos, de alguna manera más justo y que sean equiparables los sueldos, o por lo menos en este caso la repartición de las utilidades de la empresa en parte en base a los sueldos, ¿no? Esto es lo que tenemos que poner en proporción a los sueldos. Les decía, el 50% de las utilidades
será en base a los días trabajados, calculando en base a los días. La suma de estos dos procedimientos, de aquel que se deriva de los días trabajados y aquel que se deriva de los sueldos percibidos, es el PTU que le va a corresponder al empleado. No sé si tengamos algunas dudas. Quiero entrar ya de lleno. Manuel, sí, hay unas dudas. Si quieres, te voy mencionando. Claro De que sí, parte de Roselena Juárez, nos pregunta, ¿los días de incapacidad por enfermedad general o riesgo de trabajo o por maternidad computan para la PTU? Se suman, por supuesto, se suman cuando son avalados por los de enfermedad. Los de enfermedad, hagamos separación, los de enfermedad general, esos no se acumulan, los que son por accidente de trabajo, eso sí acumulan para la suma de utilidad, para el reparto de utilidades. De acuerdo, Manuel. Hasta el momento es la única pregunta. Estamos revisando si se va a compartir el material. ¿Esto es correcto, Manuel? ¿Se va a compartir el material? De acuerdo. Claro que sí, yo los hago llegar a cada uno, ya sea inicialmente a sus distribuidores, y si acaso ustedes no tienen algún distribuidor con el que estén trabajando, al final voy a dejar en mi correo para que me hagan llegar sus correos y de alguna manera yo se los hago llegar. Muy bien. Todo por el momento, si gustas avanzar. Gracias. Vamos a ver las consideraciones en Compact y nóminas para el reparto de utilidades. Estas consideraciones, independientemente de que las vamos a ver en el sistema, son consideraciones que aplican para el cálculo del PTU a cualquier empresa con sistema nuestro o cualquier otra empresa, incluso sistema que lo hagan de manera manual. En el catálogo de empresas, y entrando en las consideraciones, vamos a señalar lo que son, señalar que vamos a tratar el reparto de utilidades. Es el catálogo de empresas, se deberá asignar el concepto que utilizará el proceso del PTU. Esta asignación se realizará en la pestaña de opciones. Déjenme ver si lo estamos viendo correctamente. Déjenme, estamos acá. Estábamos viendo lo que es el proceso. Y lo que yo les mencionaba ahorita, ya lo vamos a empezar a ver en lo que es ya en el sistema. Tenemos que señalar, y en el catálogo de empresas que estamos hablando del concepto de PTU, nada más validarlo, y ahorita lo vamos a ver en el sistema. Para el catálogo de empleados, ya entrando en el sistema, debemos deshabilitar la casilla para empleados, es decir, ¿para cuáles empleados? Para directores, accionistas y gerentes generales. El sistema me pone de este lado izquierdo, me pone los que son los empleados, a los cuales los tengo yo en la base de trabajadores que participaron el año pasado como parte de la empresa. Lo que tengo que hacer es verificar que sí están señalados aquí el cálculo del PTU, o bien, si es alguno de ellos un trabajador que no tiene derecho a percibir el PTU, yo voy a desmarcar la casilla para no otorgarle ese PTU. Recordemos que hablamos de empleados que son directores, accionistas y gerentes generales, ¿no? En ese sentido tenemos que quitarlos. También profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan los servicios, es decir, aquellos que son empleados o sueldos asimilados a salario, tampoco tienen derecho a sumarse a este cálculo de PTU. Entonces, esto lo debo de ver directamente en mi sistema para señalarlos y que no estén jugando para la PTU. Tengo que ir a ver también en el mismo catálogo de empleados, uno a uno de los trabajadores, qué tipo de contrato tiene. Recordemos que aquellos trabajadores que son eventuales, cuando hayan trabajado o laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal, no se les deberá de pagar. Aquí, independientemente de que lo señalemos o no en el cálculo, el sistema sí va a identificar a aquellos trabajadores que tengan menos de 60 días trabajados y tengan un contrato que sea por obra o tiempo determinado, y los va a eliminar de ese cálculo del PTU para que lo estén considerando, ¿verdad? En el catálogo de empleados también se deberá validar el tipo de empleado, ya sea sindicalizado o de confianza. En esa casilla ustedes deberán de validarlo con el fin de precisar. Hablábamos de que aquellos empleados de confianza van a tener un tope, y ese tope va a ser en base a los trabajadores sindicalizados. También tenemos que decíamos, aplicar ese tope. Tenemos que ver en el catálogo de conceptos
para el reparto de utilidades el 50% se distribuye con base a los ingresos acumulados en el ejercicio. Es decir, el sistema también valida, ya vienen definidos en este caso, si los conceptos que vemos del lado izquierdo, sueldos, séptimo días, horas extras, ahorita lo veremos ya reflejado en el sistema, ya viene por default si juega o no juega para el PTU, acumular para los ingresos. Aquí les pido tener mucha conciencia de en caso de que ustedes decidan incluir nuevos conceptos en este catálogo de conceptos, ser muy precisos y ver si juega o no juega para ingresos acumulables, porque de ahí va a depender cuáles son los conceptos. Hay que validar también los conceptos variables como son comisiones y algunos otros que aplican para aquellos trabajadores que tengan sueldos variables, para ver que por supuesto suman, nada más ver que si están con PTU con ingresos acumulados. Aquí les decía, cuando la retribución sea variable, se tomará como el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal en materia del reparto de utilidades. También acumulan, hay que verlo en esta pestaña del importe total, en el concepto de los catálogos. Importante, también ver en el catálogo de tipo de incidencias, y hablábamos ahorita, me preguntaban sobre algunos conceptos de incidencias, de aquellos accidentes de trabajo o enfermedades puntuales de generales, si jugaban o no. Aquí es el momento. Si nosotros entramos a este catálogo de incidencias y me voy viendo yo si juegan o no juegan, por ejemplo, las faltas justificadas, aquí yo se las voy a quitar. O más bien, le voy a poner que son días que no juegan o no participan. Les decía, por default, el sistema ya trae identificadas cuáles son esas incidencias que no participan. Aquí por default se saca que todas aquellas que no tengan señalado que no participan, esas lógicamente sí van a estar jugando y van a sumar para los días. Hay que revisarlo, como les digo, son las validaciones que tenemos que tomar en cuenta. Esto es lo que más nos va a llevar tiempo para hacer un cálculo preciso y sencillo de lo que vamos a hacer en el PTU, ayudándonos con el sistema de Compact. Otra forma de validarlos, yo los llevaba aquí por cada uno de los catálogos que tenemos que ir a validar, pero si tenemos ya más tiempo y más familiaridad trabajando con el sistema de nóminas, hay un acumulado en las pestañas acumulados del sobre recibo. Aquí podemos ver de cada uno de los empleados. Aquí voy a señalar, digamos, este primer empleado. Aquí yo voy a ver cuánto es el PTU de los ingresos, es decir, de los ingresos que juegan para PTU, cuánto es lo que se le acumuló a este empleado, y voy a ver cuántos días señalaron para que este empleado no participe en esta repartición. En este caso, ese es el sueldo que percibió en el año esta persona, y cuántos días de esos que participó, más bien de esos días que trabajó no participan. En este caso, todos los días participan en este empleado. Hay que ser, como les digo, hay varias opciones para ir a revisar estos reportes, ya sea uno a uno, en la configuración de los catálogos de conceptos, de catálogo de incidencias, del mismo catálogo de empresas, o bien irnos al detalle y a los acumulados de los sobrerecibos. También tenemos otra forma de validar toda esta información que se hace previo para que el cálculo sea de una manera más transparente. Podemos irnos a la pestaña de los reportes. Hay un reporte dentro del ISR y del YETO, que se llama CARDEX del empleado por acumulados. Aquí ya me va a dar la totalidad de lo que acumuló el empleado, y yo simplemente tengo que señalar el PTU y los ingresos acumulados, es decir, pedirle que me señale los ingresos y los días de PTU, que básicamente eso es lo que tengo que poner particular atención para ir a ver cuáles son las percepciones que participan y los ingresos y los días, que no participan. Cosa importante también, el impuesto, la participación de los trabajadores de las utilidades de la empresa genera impuesto sobre la renta, es decir, no todo es del ingreso que van a percibir ellos como utilidades. Una parte es gravable de acuerdo al acumulado asignado. Ese es el procedimiento que se utilizará. Es decir, yo tengo que ir a ver de nueva cuenta el reparto de utilidades señalado con el número 25 de mi catálogo, ir a señalar que se va a pagar en base al ISR gravable. ¿Esto por qué es?
es bien importante para aquí, para señalar con qué tipo en base a qué se va a pagar el impuesto. Si ya sea en base al artículo 142, si es en ese sentido, se va a calcular en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Este punto es más favorable para el empleado, sobre todo cuando lo hacemos en un periodo normal de nómina, es decir, si lo voy a pagar junto con el recibo de nómina digamos, de la próxima quincena del 30 de abril o del 15 de mayo. Sin embargo, si estás en un periodo de igual manera normal, pero el concepto lo tienes como ISR grabado en este catálogo de conceptos, el impuesto se va a calcular en base al artículo 96 de la ley del ISR y en ese sentido se va a juntar a los ingresos de esa quincena semanal o normal junto con el importe de la PTU y lógicamente únicamente de la parte grabada. Esto puede afectar un poco más al trabajador, es decir, que se le retenga más impuesto por juntar ambas bases grabadas, ¿no? Como les había dicho, el más beneficioso para los trabajadores es el artículo que graba el 142 y se tramita en base al artículo 174 del reglamento. Espero no haberlos confundido. Ahorita lo vamos a ver directamente en el sistema para que vean y se van a dar cuenta de cómo es que se tramita. Tenemos también una cosa importante que señalar. Deberán de validar ustedes también en el catálogo de conceptos, en el importe 2, aquí se los voy a, esto hablamos del importe 1, en el importe 2 habrá que señalar que el artículo 93 de la fracción 6 de la ley del ISR dispone que la participación en la PTU no paguen impuestos por la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo. Es decir, generó la PTU individual de cada uno de los trabajadores, se les va los primeros 15 días del salario, es decir, a ese monto se le va a descontar 15 días del salario mínimo general o actualmente la UMA, las unidades de medida de actualización, es decir, de la base que le tocó para grabar, se le van a descontar 15 días del salario mínimo, después ya se van a situar conforme al artículo 142 o al reglamento del reglamento de la ley sobre el artículo 174. Hasta aquí no sé si tengan dudas, como les digo, esto nada más es validar, ya viene por default en nuestro sistema, hay que validarlo simplemente para que se consideren esos 15 días que tenemos. Si hay algunas dudas, Manuel, ¿te las puedo compartir? Sí, claro. Perfecto. Nos pregunta Beatriz, ¿en el caso de permisos con goce computan para el cálculo de PTU? Los permisos con goce de sueldo, esos no se suman. Hay que eliminarlos porque no fueron partícipes de la labor del trabajo. De acuerdo. ¿Maternidad computa? Maternidad sí se suma, es decir, sí cuenta como trabajado. Ok. Rodolfo Rodríguez nos pregunta, mi empresa se creó el 6 de diciembre de 2019 y para 2020 tengo utilidad tengo utilidad. La pregunta sería, ¿a partir de qué año estoy obligado a pagar PTU? Es a partir del siguiente año. A partir del siguiente año empieza a pagar el PTU. Ok. Esteban Córdoba nos pregunta, en la parte de la PTU que es en función del sueldo de vengado, ¿se incluyen las gratificaciones y horas extra? Hay que separar las horas extras, no. Gratificaciones habría que identificar de qué tipo son. Si son variables o si derivan de una comisión o algo similar, si son gratificaciones de otro tipo, esas no juegan. De acuerdo. Alejandra Flores nos pregunta, mi empresa se creó el 6 de diciembre del 2019. Creo que era muy parecida, pero lo voy a leer. Mi empresa se creó el 6 de diciembre del 2019 y para 2020 tengo utilidad. ¿A partir de qué año estoy obligada a pagar el PTU? Lo mismo, ¿verdad? Sí, es igual. Correcto. Carlos Rosales, ¿en el sistema qué tipos de contratos los considera como eventuales? Se señalan particularmente, y ahorita lo vamos a ver en el sistema, yo lo señalo y lo señalo como tal, contrato eventual por obra o tiempo determinado, esos son los eventuales. Ok. Fernando Miranda, dentro del catálogo de empleados, ¿dónde viene el tipo de prestación? Si le digo que no es sindicalizado, ¿ya lo toma como de confianza?
No, también se señala, trae la opción para señalar, cuando vamos de alta al trabajador, trae la opción para señalar si es empleado de confianza o empleado de sindicalizado. De acuerdo. Soledad Hernández nos pregunta, ¿por qué hay varios totales? Supongo que de las imágenes que habías presentado, Manuel. Sí, porque tratamos de separar puntualmente cuáles son los importes y en cada uno de los importes hay un menú. Ahorita si quieren, ahorita los vamos a revisar cuáles son cada uno de ellos dentro del sistema. Ok, ¿quieres que continúe con las preguntas? Sí, son varias. Ok, adelante, tenemos Listo. tiempo. ¿Puedo agregar otro concepto a mi recibo de PTU? Nos pregunta Alejandra Flores. Sí, a tu recibo de PTU lo puedes agregar, mas no sé si la pregunta viene si lo puedes agregar a tu recibo de nóminas, a tu recibo normal de quincena o semanal, y ahí es lo que les comentaba yo, que deben de tener cuidado cuando agreguen. Hay necesidad de agregarlo, hay que agregarlo, pero saber si precisamente graba o no graba para PTU. Eso es una. Y si la pregunta es si en el mismo recibo del PTU se puede agregar otro concepto, sí se puede agregar, sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos qué es lo que se le va a pagar. Ok, Verónica Jiménez. Al excedente, ¿qué tabla de impuestos se le aplica? Al excedente lo calculamos en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Sergio Villalpando. ¿Qué pasa si nunca he dado el PTU? ¿Aún lo puedo dar? Sí, mientras no, digo, lo puedes generar, por supuesto, y lo puedes pagar, mientras tienes que darlo, como patrón tienes la obligación de darlo, si por alguna X o Y razón no lo has dado y no te lo han requerido y deseas pagarlo, lo procesas y lo pagas, para De estar acuerdo, tú Manuel. cumpliendo con tus obligaciones. Y la última que tenemos por parte de Blanca Bustamante es para las gerencias generales, los que no participan son aquellos que tienen representación legal de la empresa. Hablamos de directores, digo, tenemos una en el acta constitutiva, definitivamente, aunque sean empleados y sean parte de esa acta constitutiva como socios y demás, no participan, esos obviamente no participan. Pero si son gerentes generales, así son señalados en su contrato de trabajo, tampoco participan. Independientemente de que no sean parte de la sociedad o sean dueños, si son gerentes generales y así está el contrato, no participan. Listo. Una última que nos llegó. ¿Cuál es el tope para confianza? El tope para confianza lo determina, si hablamos de sueldos, vamos a determinarlo por el que el sueldo más alto de los sindicalizados se le va a agregar un 20% de ese sueldo. Ese va a ser el tope para los de confianza. No sé si me explique. Son todas, Manuel. Muy bien, pues entramos ahora sí en materia. Vamos a ir a ver en el sistema ya directamente. Voy a ingresar aquí a mi empresa. Ya aquí nada más confírmame si estás viendo mi pantalla ya del sistema de nóminas. Ya te veo. Ok, está mi pantalla. Aquí voy a entrar a la empresa que tengo, en la cual ya tengo yo cargada previamente datos, digamos, del ejercicio previo anterior de los acumulados de los sueldos acumulados del año anterior. Y vamos a empezar a revisar lo que les decía, cada una de las validaciones. Como les decía, lo importante está en las validaciones. El proceso se van a dar cuenta que es algo bien rápido, bien genérico, y lo vamos también a hacer conforme lo vamos a validar con un ejercicio que vayamos a hacer ahorita de manera manual para validar que el ejercicio corre exactamente igual en el sistema. Estoy entrando a mi empresa. Es una empresa quincenal. Y listo. Aquí lo tenemos. Lo primero que debemos de hacer, les decía, yo ya estoy en mi empresa en la cual ya tengo generado los acumulados del año anterior, y lo que tengo que ir a hacer, validar que aquí en el catálogo de empresas tengo, disculpen la lentitud, en la pestaña de opciones, tengo yo señalado
que el concepto de utilidades lo voy a pagar con este. Nada más es ir a validar que el reparto de utilidades, que no exista otra, que en el concepto de PTU está el concepto 25 de reparto de utilidades, que con eso se va a pagar y a ese concepto se va a ir a acumular el pago de la PTU. Simplemente es ir a validar, nada más tener certeza de que así lo sea. Posteriormente, me voy a ir y voy a cerrar. Voy a irme al catálogo de empleados. Decíamos ir a ver el catálogo de empleados. Aquí estamos en el catálogo de empleados, en la pestaña de cálculos. Aquí, ahorita me preguntaban, cómo selecciono o cuál tipo de contrato debo de darles? Nosotros tenemos ya, o sea, físicamente debemos de contratar a los empleados, a los colaboradores, a los empleados y saber qué tipo de contrato le voy a dar. Cuando ya se negocie con ellos y se va a capturar al empleado en esta pestaña, aquí yo le señalo qué contrato va a tener este trabajador. En el caso de los que tienen contrato por tiempo indeterminado, es decir, ya pasó sus, digamos, 3 meses de capacitación, ya se va a quedar de planta, entonces le damos un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Si hay de otro tipo, contrato de trabajo por hora determinada, por tiempo determinado, por temporalidad, sujetos a prueba, etcétera, ya se los asignaré, pero es conforme a lo que yo lo contraté o la relación que tengo laboral con ellos, aquí los voy a dar de alta. Esto es lo que hay que revisar. También es importante ir a ver les decía que en la pestaña de cálculos, aquí los tenemos, digamos que aquí tengo yo al código 5, estoy viendo este número a Hernández Espinosa, que es el código 5. Debo de ir a ver si tiene, por default, va a estar señalado el cálculo de PTU. Y aquí me voy a ir uno por uno, son alrededor de 11 trabajadores. Este lo tiene. Fíjense, este segundo no lo tiene. Yo me voy a ir a los datos generales, este trabajo previamente ya lo revisamos, me voy a ir a los datos generales a ver por qué no tiene, porque él en su momento lo señalé como que no juega para la PTU, porque es un empleado contratado bajo el régimen de salarios asimilados. Por lo tanto, yo ya en su momento, cuando estaba haciendo el cálculo, yo se lo quité. Más bien dije, esta persona no participa. Ahí es donde voy y lo valido. Esas observaciones, lógicamente, yo se las debo de poner para tenerlos como referencia cuando esté haciendo este tipo de cálculos, ¿no? Luego ya nos vamos con tercer trabajador, el cuarto, y así sucesivamente por acá. Creo que este penúltimo tampoco tiene cálculo para PTU. Me voy a ir a ver a sus datos generales y le puse la nota que esta persona, Felipe Pérez, es el gerente general, por lo tanto, está excluido de la participación. Yo manualmente aquí, yo le quité este señalamiento. Si se lo dejo, me lo va a considerar en el cálculo de PTU, por lo tanto se lo debo de quitar porque no debe participar por ser gerente general. Como le digo, el contrato que hice con él es de gerente general. ¿De acuerdo? Esto es en base al catálogo hablábamos de catálogo de empleados. Ok, les decía que aquí, independientemente de que el contrato, aquí yo voy a señalar cuál es el contrato que tiene. Si hay alguno que tiene contrato de trabajo por obra determinada o por tiempo determinado y trabajó más de 60 días, se le va a pagar el PTU. Si este trabajador por obra determinada o por tiempo determinado tiene menos de 60 días, el trabajo, aquí no hay necesidad de decirle que no le calcule el PTU. El sistema de igual manera va a ir a cruzar datos del contrato con los días trabajados y me lo va a excluir en manera automática sin necesidad de que yo tenga que quitarle la palomita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, esto es con respecto a los catálogos, al catálogo de empleados. Vamos a ver, también señalábamos el catálogo hablábamos del catálogo de conceptos, si no mal recuerdo. En el catálogo de conceptos
vamos a validar y ya vienen definidos, recordemos los que ya vienen definidos. Aquí están todos los conceptos por los cuales se pagan pago de manera normal yo las nóminas, pero aquí me van a decir si juegan o no para el PTU. Por ejemplo, aquí me voy yo al más común, que es sueldos, que lo vamos a ver, sueldos. En el importe total, me dice que juega para PTU, ingresos acumulados, es decir, sí juega para ingresos acumulados. Por default ya lo trae, y no porque venga por default juega, sino que el sistema está adaptado con todas las características que dice la ley con que se tramita el PTU, ya lo tenemos nosotros baseados por default en el sistema. Ahorita hablábamos de las horas extras. Las horas extras no juegan para el PTU, por lo tanto, por default también ya lo tenemos quitado. Las gratificaciones, aquí las tenemos, tampoco juegan. Si son gratificaciones variables ligadas a una comisión, yo ya las consideraré como, si yo en mi nómina los tengo, que todas las gratificaciones son, digamos, variables, entonces yo voy a ir acá y le voy a decir que sí juegan para PTU. Y lo voy a cambiar para acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este sentido, por default, no están jugando. Si yo quiero cambiarle y sé que este concepto para mí sí juega y es variable, yo sí lo incluyo. Si no, por default yo lo voy a quitar. ¿Ok? Y uno a uno los conceptos que tengamos, los que vienen por default ya los tenemos, y por eso les digo, cada vez si vamos a dar de alta algún concepto que no está dentro del catálogo de conceptos, ahí sí hay que ser muy precisos y decirle cuáles son las características. Hablamos ahorita del PTU, pero si yo quiero incluirle otras características que se acumulen en alguno de otros conceptos y si juegan o no para X o Y tabla de ISR, entonces yo deberé de señalarlos aquí, esos nuevos conceptos, ¿no? Para que tengan mucho cuidado al momento de estar generando o de estar asignando nuevos conceptos. ¿De acuerdo? Hablábamos también, aprovechando que estamos en el catálogo de conceptos, y hablábamos, si se fijan, ahorita me preguntaban que si por qué tantas pestañas. En el importe total señalamos cuáles son la fórmula para los importes totales, pero también tenemos para importe 1 y para importe 2. En el importe 1, ¿qué es lo que voy a señalar? Aquí lo que voy a señalar es en base a qué tablas se están pagando las retenciones y, perdón, el impuesto del ISR. Si yo me voy y busco el concepto 25 de PTU, aquí únicamente me voy a ir a ubicar lo que es la participación de los trabajadores en la empresa. Si yo voy y busco el artículo 25 de reparto de utilidades, me dice que es en base al ISR base grabada 42, y se los vuelvo a comentar, ahorita parecía un trabalenguas. Si el concepto es ISR base grabada artículo 42, el impuesto se va a calcular en base a las tablas que me rige el artículo 134 del reglamento de la ley del ISR, que como les decía, esto es el más favorable para el empleado. Si yo se lo quiero calcular de otra manera, y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, habrá que cambiarlo, pero básicamente esto es como se lo voy a seleccionar yo aquí, ¿no? Muy bien, otro de los catálogos que les decía que hay que seleccionar es ir a ver el catálogo de, si no mal recuerdo, de incidencias. Vamos a ver el catálogo de conceptos, aquí lo tenemos, y el catálogo de tipo de incidencias. ¿Qué voy a ir a validar en el catálogo de incidencias? También ahorita me hacían una pregunta, que si cuáles jugaban y cuáles no. Las faltas injustificadas, yo por default, vuelvo a decirle, por default está asignado que las faltas injustificadas no juegan para el PTU, es decir, yo las saco. Me hablaban, más bien el sistema ya lo sacó, pero nada más necesito ir a validar. Hablaban también de los días de incapacidad por maternidad. Perdón, ahorita aquí está, la incapacidad por maternidad no la elimino, por lo tanto sí participa esa incapacidad. Las incapacidades pagadas por la empresa
también ahí están estas negociaciones que se hacen de que yo las pago y tal, también no les ponemos, hagan de cuenta, no les ponemos el asterisco de que no me los considere. Únicamente las faltas injustificadas, las estoy sacando. Los accidentes de trabajo, ahorita me preguntaban, juegan, es decir, no las estoy eliminando, por lo tanto, son parte de la actividad y sí juegan los días que esté incapacitado por accidentes de trabajo. Aquí nos damos cuenta cuáles juegan y cuáles no. Como les digo, el catálogo y los conceptos ya previamente cargados ya están seleccionados para que tengan el cuidado necesario para ello. Esas son las consideraciones. Lo que veíamos ahorita en pantalla, ya lo estamos viendo aquí, lo que es directamente en los catálogos, y son las consideraciones. Hagan de cuenta, es el trabajo previo que debo que hacer para cuando yo haga el proceso del PTU, como les decía, se van a dar cuenta que es bien sencillo, ya corra de manera normal y precisa. Y como les digo, ahorita vamos a hacer un cálculo de manera manual para que cuadre con lo que vamos a procesar. Jackie, ¿alguna duda o algún comentario? Sí, Manuel, afortunadamente tenemos mucha participación. Te voy leyendo las preguntas. Por el tipo de contrato, ¿lo hace de forma automática esto de desmarcar lo del cálculo de PTU? Correcto. Lo hace de forma automática. Acordémonos que no se les paga a los que tengan contrato temporales o eventuales, como los mencionamos ahorita, y que tengan 60 días trabajados. A los que tienen 60 días trabajados, hagan de cuenta que se les va a pagar y se va a mantener marcada la casilla. Los que tienen menos de 60 días, aún tengan marcada la casilla, no se va a considerar en el PTU. El contrato es el que manda, digamos, es el que rige esa opción. De acuerdo, Manuel. Magdalena Soria nos pregunta, ¿los trabajadores con contrato de tiempo indeterminado con menos de 60 días entran en el cálculo? Y entran, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, sí entran. Los que no entran menores de 60 días son los que tienen por tiempo u obra determinada. Los que están por tiempo indeterminado, sí juegan para ello. Asimilados, nos pregunta Gisela Arias. Asimilados no juegan. Lo mencionábamos puntualmente que los salarios asimilados no juegan, y tengo que hacerlo mención para que el sistema en automático me los elimine. Paola Zárate, si un trabajador en diciembre era eventual y actualmente es de planta, sin cumplir los 60 días, ¿aplica para reparto? Si el ejercicio que estamos calculando PTU en ese momento era eventual y no cumplió con los 30 días, los 60 días no se le va a pagar. Ya es independiente de lo que sucedió al siguiente ejercicio. Katia Vázquez, si no se tenía el concepto durante el ejercicio 2020, ¿se puede incluir el dato que entra para PTU y afectar acumulados? A ver, va de nuevo. Si no se tenía el concepto durante el ejercicio 2020, ¿se puede incluir el dato que entra para PTU y afectar acumulados? No capté la pregunta, pero entiendo que si hay algún concepto que no se incluyó ya en el ejercicio cerrado, sí se pueden correr los procesos, pero hay que tener mucho cuidado con ese proceso que se vaya a generar para que no vaya a afectar los acumulados. Igual y al final le pido a, ¿cómo se llama la persona? Katia Vázquez. Katia, que tome mi correo al final, o bueno, se lo digo, es manuel.com.aquí, y me haga llegar la pregunta para darle a conciencia la respuesta. Paola Zárate, ¿cómo selecciono al trabajador tope? Ok, lo veíamos, si quieren ahorita lo vemos en el ejercicio que voy a hacer de manera manual. Yo lo tendré que identificar para después ese trabajador tope ponerlo en el sistema para que me tope a los trabajadores que ganen arriba de ese monto. Ahorita lo vemos, ahorita se los comento cuando lo estamos viendo. Y la última, Teresa Carrera nos pregunta, un empleado de fecha de ingreso a fecha de baja cumple los 60 días, pero tuvo ausencias dentro de ese periodo. ¿Entra para PTU? Habrá que ver qué tipo de ausencias. Si son ausencias justificadas,
si cuentan, si son ausencias no injustificadas o faltas injustificadas, no suman. Es decir, al final es la totalidad de los días acumulables. Son todas, Manuel. Puedes Muy bien. continuar. Perfecto. Vamos a hacer de manera rapidita, vamos a hacer el cálculo, ya lo traigo un poco avanzado. Confírmame, Jackie, si estamos viendo el Excel. ¿Un Excel? Ya te veo el Excel. Sí, correcto. Muy bien. Volvemos a comentarles aquí el 50%, cómo se hace. Digo, no voy a ser repetitivo. Simplemente esta tablita la hicimos como ejemplo para ver cuánto. Aquí yo traigo de los empleados que tengo en mis acumulados. Aquí estoy poniendo cuánto es lo que percibió cada uno de ellos para PTU, después de ver si juegan o no, y cuántos días trabajados. Es decir, en base a esto se va a pagar un 50% y en base a esto se va a pagar otro 50%. Digamos que la cantidad que voy a repartir después de la utilidad que se determinó en base al ISR, son 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio anterior de 500,000 pesos, pues voy a repartirle 50,000 pesos. Y bueno, aquí yo ya tengo identificados los sindicalizados y cuáles son de confianza y básicamente estos dos rubros. Aquí estamos, voy a ponerle los 50,000 pesos. Y aquí me dice, esto es en automático, ya lo tenía previamente formulado. Aquí estoy poniendo yo cuánto se va a repartir tanto para sueldo, para ingresos grabados y cuánto para días trabajados. Lo que corresponde es la mitad, es decir, 25,000 pesos. Aquí vamos a localizar, lo que me preguntan es el cálculo manual, vamos a localizar el empleado sindicalizado con mayor ingreso acumulable. De estos tres, el que más tiene acumulado es este de 162,000 pesos. Yo lo pongo acá. Y esos 162,000 pesos, lo estoy haciendo de manera manual visible, le voy a incluir el 20%, es decir, todos los trabajadores de confianza que superen este tope, esto va a ser su ingreso acumulado. Independientemente que hayan ganado más de esa cantidad, el tope va a ser 195,000 pesos. Ya me los voy llevando aquí a esta etapa y aquí están. Aquí están, digamos que este trabajador que ganó 264,000 pesos o este otro trabajador que ganó 252,000 pesos, su tope va a ser 195,000 pesos. Y por otra parte, aquí yo ya empiezo a dividir y a sacarle, esa es una forma de sacarlo, es como cada quien digo, en base a lo que me dice la ley, yo determiné sacarlo por un factor, yo digo, si mis ingresos totales fueron 794,000 pesos, que es la suma de estos, o donde, perdón, estaban 794,000 pesos. ¿Es esto considerando los que están topados? Si se fijan, no es lo que realmente ganaron, sino lo que está topado. ¿Cuánto de ese porcentaje, de esos 25,000 pesos, le van a corresponder a ese trabajador? A los contadores nos gusta mucho el Excel y a todos le metemos fórmula y aquí lo estamos viendo. Como pueden ver, el porcentaje que le va a quedar a cada trabajador es esto. Aquí lo saco en porcentaje. Es decir, de estos 25,000 pesos, a cada trabajador yo ya determiné que se le va a pagar este porcentaje. Si lo vemos aquí, este va a ser el 0.0586, es decir, un 5.86 de esos 25,000 pesos. Entonces acá yo ya lo estoy multiplicando y esta es la parte proporcional que le toca de multiplicar los 25,000 pesos por este porcentaje fraccionado. En total, aquí están los 25,000 pesos pagados en base al sueldo acumulado percibido un año anterior, mientras que los otros 25,000 pesos, es decir, los 50,000 pesos que había citado arriba, ya los puse en automático, los pusimos acá, para calcularlos en el procedimiento B en base a los días trabajados. Aquí no hay topes, aquí no hay nada, entonces prácticamente aquí voy a trabajar. Ahorita me preguntaban si aquellos que tienen trabajando abajo de 60 días y son con un contrato determinado, ¿tienen derecho? Sí tienen derecho, aquí lo estoy considerando. Entonces, igualmente, de igual forma, voy a repartir 25,000 pesos. Esos 25,000 pesos los voy a dividir entre 2,283 días trabajados en la totalidad. Les decía, nos echamos todos los días en una tómbola y ahí voy sacando cuántos le corresponden a cada uno de ellos y ya saco un porcentaje de cuánto le toca a cada uno
y ya lo multiplico por esos 25,000 pesos. Y aquí está la suma. Esta suma total, yo saco aquí el acumulado. Al empleado número 1 le tocan por el procedimiento A, que es en base a los sueldos devengados, tal cantidad, y en base a los días trabajados, tal cantidad. Esta totalidad es la base gravable para el PTU, es lo que le voy a pagar, y menos el impuesto que generemos en base al artículo 174 del reglamento. La totalidad de los 50,000 pesos generados aquí está. Esto lo hago de manera manual para que vean cómo me va a concordar con el tema que vamos a ver en el proceso de la nómina. Ahora sí, me voy a ir yo a la nómina y en ese momento yo ya validé, ya hice mi cálculo para estar seguro por fuera de manera manual en el Excel, y ahora sí yo ya me voy a ir al proceso del PTU y en pocos pasos, aquí ya me voy procesos, PTU. Recordemos que ya se tienen las bases del año pasado. Aquí me pide cuánto es la cantidad que voy a repartir, los mismos 50,000 pesos. Aquí están los mismos 50,000 pesos. Aquí me pregunta si existen acumulados del ejercicio anterior. Yo en este caso le voy a decir que sí, porque traigo yo bases acumuladas del ejercicio anterior en el mismo sistema, aunque suene redundante, pero si yo soy una empresa que acabo de adquirir el sistema de nóminas y no tengo las bases cargadas en los acumulados anteriores, le deberé de poner que no existen acumulados en el ejercicio anterior. Ahorita vamos a ver cuál es la solución al respecto. Pero mientras, como sí tengo los acumulados del ejercicio anterior, yo le voy a decir que sí. Y le voy a decir que me descuente las incidencias que están asociadas al acumulado. Recordarán cuando estábamos viendo cada uno en el catálogo de las incidencias, yo señalé cuáles sí jugaban y cuáles no. Si yo le pongo que me las descuente, lógicamente me las va a descontar, pero si yo le quito aquí que no me las descuente, todo el trabajo realizado en las incidencias no va a operar, porque aquí si le quité la casilla, le deshabilité la casilla, que no me los descuente, pues el trabajo previo que hice ya no me lo va a considerar. Por eso es importante validarlo y decirle que sí me lo genere. Si se fijan, son 50,000 pesos a distribuir. Le puse que sí tenemos los acumulados anteriores y le doy ejecutar. Vamos a ver cuánto va a tardar. Me dice, ya identificó y me dice cuál es, si se lo voy a calcular a todos los empleados que trabajaron en el periodo anterior, y le voy a decir que sí. Le voy a dar que sí. Tomemos el tiempo en lo que está calculando, dependiendo de la velocidad que tenemos en Wi-Fi o en el Internet, y ya me los va a generar esos sencillos pasos después de correr las validaciones que hablábamos anteriormente. Aquí ya me va a generar ya el cálculo por empleado. Muy bien, terminó el cálculo. Le doy finalizar y me dice que si deseo ver la bitácora del proceso del PTU, por supuesto que sí, quiero validar, y aquí me la arrojo. Aquí me dice, en esa bitácora es importante porque aquí está el resumen de lo que hice. Y me dice, ya identificó el empleado sindicalizado que más ganó. En automático me señaló el empleado sindicalizado que más ganó. Identificó la casilla de si era sindicalizado, validó cuáles son los que eran sindicalizados y el mismo sistema eligió cuál era. El monto a repartir, ese sí yo se lo di, los 50,000 pesos. Me dice el tope máximo, digo, por default también es el 1.2 o el 20% arriba, y me dice que el tope máximo van a ser 195,000 pesos, es decir, que el sistema identificó, aquí me dice que el tope máximo le aplicó el 20% y son estos 195,000 pesos. El total de días PTU, los números, es decir, el número total de días acumulados, la sumatoria que sacó el mismo sistema, el ejercicio que yo hice en Excel allá, en automático el sistema me lo generó acá y me lo puso acá. De igual manera, el total de percepciones acumuladas que juegan para PTU de los 9, 11 empleados o 500 empleados que tenga yo en cada una de las empresas que estoy trabajando, me lo va a poner aquí. Y me dice, ¿se acuerdan que señalamos si descontaba los días que no jugaban para la PTU? Pues me pone que sí.
y ya hizo la distribución, identificó cuánto ganaba Juárez García Benito y ya me hizo el cálculo. Aquí está, si quiero bajarlo en Excel, como les decía a los contadores, nos gusta bajar todo en Excel para tenerlo y saber que estamos, validarlo y estar conscientes y tranquilos de que esa práctica que traemos desde las universidades y demás, que de repente es irrelevante, pero bueno, si nos sentimos tranquilos bajándolo a Excel, bajémoslo a Excel y veámoslo y despedacemos ese reporte o informe que nos está generando. Aquí me está generando o me está trayendo el Excel, y nada más para validarlo. Aquí está, y yo me voy a, bueno, voy a, eso es el total que se les va a pagar en Excel. Eso es la bitácora. Yo me voy a ir aquí a seleccionar el cálculo manual que yo hice de cada uno de los empleados. Lo voy a copiar en valores acá. Ya, perdón. Déjenme ver, eran valores, no eran. No eran fórmulas y aquí está. Lo mismo que me generó el sistema con lo mismo que generé en Excel, en manual. Prácticamente las mismas cantidades por centavos. Aquí tenemos los mismos 50,000 pesos que me generó la bitácora o el sistema, aquí los tengo. Simplemente para validar y estar certero de que realmente el proceso o el sistema hizo lo que hice previamente yo ya había hecho en Excel. No sé si tengan alguna duda de cómo se calculó, lo sencillo que es. Como les digo, esto es un cálculo, vamos a cerrar la bitácora. Y como les decía, este cálculo que hicimos, si se fijaron de una manera muy rápida y ágil y con ciertas revisiones y validaciones, lo realizamos en un periodo normal. Por lo tanto, si yo reviso el sobrerecibo de este empleado, me va a arrojar por separado el impuesto según el artículo 142. Lo vamos a ver el ejemplo de un solo empleado. Ya validamos que realmente el cálculo que corrimos está correcto y lo vamos a ver aquí que a esta persona, el ejemplo, aquí lo tengo, el reparto de utilidades. ¿Se acuerdan que les dije lo vamos a hacer en un periodo normal junto con otra nómina quincenal? Aquí lo tenemos, más bien aquí tengo el sueldo que se le pagó a este empleado, más el reparto de utilidades. Aquí por separado me puso, me generó el impuesto que paga el reparto de utilidades. No me lo mezcló con el anterior y me salió beneficioso. Aquí está el impuesto, me lo separó, pero me dice que es impuesto conforme al artículo 142. ¿Ok? Por otra parte, el importe del impuesto del artículo 96 del periodo, acá me lo puso, como se calcula de manera normal, un impuesto para un trabajador en un salario normal. Muy bien. En caso de que nosotros lo quisiéramos mezclar, que como les decía al principio, no es lo recomendable para el empleado, lo más beneficioso para el empleado es lo que tenemos ahorita, es ir al catálogo de conceptos, déjenme decirles, ir al catálogo de conceptos, esto es para que se mezcle tanto que saque el impuesto en base al artículo 96 y que sume la base gravable tanto del sueldo que tiene actualmente en el periodo que se le va a pagar, lo sume al PTU que se le va a pagar en este periodo y me genere el impuesto. Es ir al catálogo de conceptos, nuevamente, conceptos. En el importe, selecciono yo importe 1, me voy a buscar el reparto de utilidades.
voy a quitar que se va a generar en base al ISR base gravable. Recuerden que este ya lo trae por default. Si lo quiero hacer como parte del sueldo, voy a ir a señalar ISR base gravable, no el del artículo 142, simplemente el de base gravada. Le doy guardar. Cerramos rápidamente. Voy a hacer el proceso rapidísimo. Le voy a decir que son 50,000 pesos. Le doy que sí, que sí. Acá recuerden, nos sirve como ejercicio que todos los empleados se juegan y ahí lo está ejecutando. Ahí va, ahí va. Ya al finalizar, voy a decir que sí, aunque no, bueno, lo voy a cerrar. Pero ahora sí voy a ir a ver el sobrerecibo de esta persona, que es el primero en la lista. Acuérdense que aquí estamos viendo el cálculo con una tabla o con otra tabla, con un impuesto o con otro impuesto. Aquí, de igual manera, es el mismo empleado. Sin embargo, no me puso por separado el artículo 142 porque yo así fui a precisar y le fui a decir que lo calculara. No lo quiero hacer con base al artículo 142 y lo quiero hacer que se sumen los ingresos y me lo calculo aquí. Si se fijan, es mucho más. El beneficio, bueno, no saqué o no tomé pantallazo del recibo anterior, pero acuérdense que eran nada más 200 pesos del impuesto del artículo 142 y por ahí también traía algo de subsidio a favor. Este no es beneficioso para el empleado. Si el patrón o la empresa quiere hacerlo, pues bueno, hagámoslo. De las dos formas es válido, pero lo más beneficioso es hacerlo con el artículo 142. Aquí lo demostramos. Voy a volver al catálogo para volver a señalar y hacer un último ejercicio. Hasta aquí no sé si tengamos dudas, Jackie. Sí, en particular Rosario Aide Valdés nos comenta, este periodo de nómina es no extraordinario, ¿verdad? No extraordinario, es un periodo normal. El último ejemplo que voy a ir a ver es un periodo extraordinario. Es donde se Correcto. calcula, hagan de cuenta, el periodo extraordinario es donde únicamente en ese recibo voy a pagar utilidades sin mezclarla con una quincena o una semana normal. Ok, Carmen Loy nos pregunta, el giro de la empresa es un colegio, tenemos 8 directoras, solo a 4 las excluye del cálculo de PTU y a las otras 4 sí se les calcula. ¿Qué proceso tengo que correr para que estas últimas no tengan cálculo de PTU? Ok, uno mismo va a señalarle, acuérdense que manualmente yo sí debo señalarles quién juega y quién no juega para PTU. Recuerdan, aquí habrá que quitarles la casilla que va a mandar es esa si ese empleado va a jugar para el cálculo de PTU. Por lo tanto, de las 8, yo nada más quiero que 4 jueguen. A las otras 4 le voy a quitar la casilla, simplemente. Perfecto. Beatriz Chan, ¿cómo se maneja si solamente tengo empleados de confianza? ¿No tengo sindicalizados? ¿No existiría un tope para el reparto? No existe, digo, la ley marca que si son dos tipos de cálculo, uno donde mezclo sindicalizados y de confianza y otro o puros sindicalizados o puros de confianza. Y en ese entendido el sistema lo va a ver y si no hay sindicalizados, pues el tope no va a haber tope. Y cada quien va a ganar conforme la repartición de las utilidades en base al sueldo, pues va a ser el que más gane, pues va a ser el que más gane, ¿no? Una pregunta similar de Francisco Ramírez nos pregunta, ¿qué pasa si no hay trabajadores sindicalizados? ¿Se pone el empleado de confianza de menor ingreso? No, aquí como les decía, juegan todos los empleados en base al sueldo que hayan percibido en el acumulado total. De acuerdo. Claudia Zapata, si el año anterior no hubo PTU, ¿se selecciona que no existen acumulados del ejercicio anterior? Es correcto. A ver, si el año pasado no hubo PTU a repartir, pues básicamente el cálculo no se va a hacer. No sé si se refiere a eso o si es que el año pasado yo no tenía mi sistema de nóminas, pero sí hubo PTU y sí hubo trabajadores, les comento que ahí sí se tiene que hacer el cálculo. Lo puedo correr el proceso. El sistema
va a pagar, hagan de cuenta, prácticamente, digo, sería un cálculo que lo va a hacer en base al sueldo que percibieron, en base al que tengan actualmente, y va a tomar 365 días como si los hubieran trabajado. Un cálculo, digamos, que lo va a hacer generalizado. Carmen Rivas, en el cálculo del reparto de utilidades, si es el primer año que se reparten utilidades, ¿también sería la opción si existen los acumulados anteriores? Sí, recordemos que los acumulados van en relación, hablamos del sistema de nóminas. Si el sistema de nóminas tiene los acumulados, yo le voy a decir que sí. Más bien es en base a la información que tengo previamente cargada en el sistema. No sé si me expliqué. Correcto, Manuel. ¿El cálculo de PTU no debería calcularse en un periodo extraordinario o en qué caso se utiliza este tipo de periodo? Esa a decisión propia, y yo yo lo determino cómo lo quiero pagar, si es junto con la nómina del periodo vigente que esté, o bien en un periodo extraordinario. Con que yo lo pague, estoy cumpliendo. Oscar Díaz de León, ¿hay alguna manera de calcular por separado a los trabajadores vigentes de los que están dados de baja? A ver si capté bien la pregunta. Se hace un solo cálculo, el sistema obtiene los trabajadores que juegan para el PTU del ejercicio anterior, y a eso se los genera el PTU, independientemente si siguen formando parte actualmente de la empresa o si previamente se dieron de baja antes de terminar el ejercicio. El sistema te va a identificar. Como viste, yo no hice ningún otro cálculo más que decirle validar todas las opciones que tenía que hacer para generar el proceso. Pero si se fijaron, el proceso no dice más de 5 pasos, simplemente validar, y teniendo los datos del año pasado, esos datos de los acumulados del año pasado o el ejercicio que estoy calculando, esos datos me los va a tomar. Paola Zárate nos pregunta si con la última versión de nóminas se puede hacer este cálculo. Con la última versión de nóminas, la versión 13, por supuesto. No sé si a eso se refiere. No nos pone la versión, pero esa fue la pregunta. Ok, sí, de hecho yo estoy ahorita utilizando la versión 13, 13.2, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Francisca Castro, en la bitácora no sale la retención de ISR. ¿Existe algún reporte que podamos sacar ya con el ISR que se le retendrá a cada empleado? Claro que sí, en la prenómina ahí lo vamos a poder ver. Bueno, déjenme, que ya no sé si señalé. Aquí está, mire. En la prenómina, aquí está lo que se le, si mal no recuerdo, era combinado el sueldo, reparto de utilidades, y aquí en otras deducciones, acá nos vamos a no me lo señala, pero aquí lo vamos a ver. Me fui a configurar la prenómina para que me ponga los conceptos, no había señalado lo que se le retiene. Aquí lo vamos a ver, ISR artículo 142, y lo voy a agregar. Aquí está. ¿Y dónde lo incluí? Aquí está. Perdón. Es que aquí, si no mal recuerdo, había generado, déjenme ver, creo que no, dejé guardado que era déjenme, deducciones, ISR. Ok, aquí le había dado que lo calculara, que no pusiera que no lo calculara en base al 142.
Aquí ya me lo está calculando y aquí está el ISR del mes. ¿Sí? En la misma prenómina, ahí me va a arrojar el importe, ¿no? Lo que nos preguntaba nuestro amigo. Angélica Martínez, ¿se puede timbrar solo el PTU sin sueldo? Sí, es lo que vamos a ver ahorita en el periodo extraordinario. En este momento, déjenme ver. Nada más va a ser grabable. Pero sí, por supuesto que sí, en el periodo extraordinario es lo que vamos a ver ahorita. Déjenme nada más corregir para que me salga ya con en base al cálculo del impuesto. A ver, aquí está. Justo nos pregunta Heriberto Jiménez, ¿cómo sería el procedimiento para calcularlo en una nómina extraordinaria? Es lo que vas a mostrar, ¿verdad, Manuel? Es correcto. Sí, nada más déjenme borrar los importes actuales para que no me lo vaya a duplicar. Borramos importes actuales. Ahí está. Ok, periodo extraordinario. Aquí le voy a decir qué fecha estamos ya con el periodo extraordinario, cuándo es que la voy a pagar y le digo, ¿sabes qué? Quiero pagar el PTU en un periodo independiente y hacerlo el día 15 de mayo. Voy a calcular, si se fijaron nada más señala el periodo extraordinario y qué fecha lo quiero pagar. Corro el mismo proceso, los mismos 50,000 pesos. Le doy que todos los empleados fue más rápido al tener nómina. Y le doy finalizar y quiero ver la bitácora. Aquí está. Bueno, esta es la bitácora, pero voy a ir a ver un sobre recibo. No hay necesidad de volver a imprimir, voy a ver el sobre recibo de este empleado y acá lo tenemos. Este es un recibo independiente, listo para timbrar. Aquí me da el concepto de reparto de utilidades y ya lo que se le retuvo en base al artículo 142, que como se acuerdan lo fui a cambiar para que no me mostrara el error que me mostró. Y aquí está. Perfecto, Manuel. Justo Beatriz Chan nos pide si podemos compartir la fórmula que tiene el concepto para el cálculo de ISR con el artículo 142. Si fuera posible visualizarlo y compartirlo en tu pantalla. ¿Sí? Segundo. No sé, me imagino que se refiere a eso. Aquí le está quitando a las percepciones totales, le está quitando esos 15 días de UMA. El sistema mismo te calcula esos 15 días de UMA, te los resta y luego ya le aplica la tasa. De acuerdo, Manuel. Martina Reyes, tengo una empresa, pero dos tipos de pago y cálculo de ISR. ¿Cómo le hago para juntar días y salario y sacar el factor? No capté bien la pregunta. Le dejo mi correo y la verdad para no darle Yo una se lo respuesta comparto. incorrecta, se lo hago llegar. Nos preguntan, ¿qué implicaciones legales tiene si en el reparto de PTU sí se consideró a gerentes generales? Te lo va a identificar mal. De inicio, pues repartiste menos PTU, lo repartiste de manera incorrecta, te lo van a señalar y en dado caso de que algún empleado se queje de que recibió menos utilidades de las debidas, te los van a señalar y te van a pedir que lo vuelvas a hacer el cálculo conforme a lo correcto. Es decir, es verificable y puede traer sus consecuencias con la Secretaría del Trabajo.
Jessica Reyes, en el caso de los empleados con baja, si entra para PTU, sí entra para PTU, pero les voy a pagar a partir de junio. ¿Cómo puedo reactivar al trabajador para calcular el reparto de utilidades? A ver, otra vez rapidito. En el caso de los empleados con baja, sí entra para PTU, pero les va a pagar a partir de junio. ¿Cómo puede reactivar al trabajador para calcular el reparto? Ah, ok. No, el mismo sistema te lo va a hacer. El mismo sistema va a detectar cuáles son y él te va a generar el pago, independientemente que haya estado de baja. Perfecto. Juan Carlos Leiva, si solo tengo 2 empleados, todo el PTU se distribuirá entre ellos. ¿Hay algún tope o no hay tope? No, el 10% de las utilidades que obtuvo la empresa de la cual estamos hablando le va a corresponder a esos 2 empleados o incluso si es uno. Elizabeth Terán, ¿se puede eliminar el cálculo de PTU en un periodo normal? Sí, de hecho, no sé si recuerdan, ahorita lo hice para que no me lo fuera a duplicar. Hagan de cuenta que ahorita que hice el proceso antes de hacer el proceso extraordinario, lo hice. ¿Cómo es que se hace? Simplemente se vuelve otra vez a la prenómina, digamos que estamos ahorita en la prenómina, selecciono aquí y le doy borrar importes. Me va a preguntar, ¿quieres borrar los importes de esta columna? Y le doy borrar y me lo elimina. Y haga de cuenta que ya borré el proceso que hice. Es lo que prácticamente lo que estuvimos haciendo ahorita en los ejemplos. Beatriz Santos nos pregunta, si tengo un trabajador que se contrató en 2020, se dio de baja el mismo año, reingresó y con los 2 periodos suman 60 días, ¿se considera para cálculo? Claro que sí. Es la suma es lo que trabajó este trabajador, del trabajador que estamos hablando en el periodo de los 365 días del año. Nos pregunta Arturo Magaña, ¿cuál es el reporte que se mostró al principio para corroborar los días que se descuentan para el cálculo? Ok. Aquí lo vamos a ver en el catálogo rapidito de reportes. Cardex del empleado acumulado. No sé si se refiere a este. Es en los reportes, no en catálogos. Entonces, este es para validar los reportes y era no sé si te referías al sobrerecibo o bien, déjame te digo cuál otro era. Un segundo. Bueno, déjame lo identifico y ahorita se lo mando por acá, déjale mi correo y ahorita lo verificamos. Claro que sí. Benjamín García, ¿puedo sacar el monto total de PTU en 2 recibos? Una parte pagarle el 15 de mayo y otra el 30 de mayo. Mira, es buena pregunta. Déjamelo, te lo verifico. En teoría sí, mientras sea previo a la fecha límite, pero déjame te lo identifico. Y te doy Ah, respuesta para no hablar en algo que desconozca en este momento. Angélica Martínez, ese ajuste neto que aparece en el recibo de PTU individual, ¿hay forma de eliminarlo o sea, ajustar esos centavos? Sí, simplemente digo, es por el cálculo que se acaba de hacer, pero sí hay una forma igual y también se la voy a llegar. ¿Continúo con las dudas, Manuel? Sí, si gustas un par más, ya para, Listo.
pasar. Francisco Ramírez, ¿qué pasa si se tienen dos tipos de nómina, semanal y quincenal, para sacar Ajá. el cálculo de ambos tipos? Se incluye también, al momento de entrar, si se fijaron, yo le señalé si eran quincenales y semanales, se incluyen los dos y al mismo tiempo se va a generar cuando se genere el proceso, los va a mandar a quincenales o semanales. Si acaso es un periodo extraordinario, pues ahí no tendríamos mayor problema. De acuerdo, Iris Castillo. En el reporte que se mostró hace un momento, al calcular el PTU, tiene al final una persona sindicalizada con 31 días trabajados. ¿Esa persona sí se considera para el PTU aunque no tenga los 60 días? Sí, dado que el sistema lo identificó que era una persona con un contrato indefinido de trabajo. Ok, Cecilia González, ¿cómo le digo al sistema que el empleado no se presentó a cobrar y que no timbre su recibo? No, yo lo deberé de timbrar y dejarlo ahí para cuando regrese. Digo, cuando se presente. Es que yo lo debo de emitir. No sabré si va a venir o no. Es decir, a fin de cuentas yo lo tengo que emitir todos, en la totalidad. Ok, y Esaú Marín, ¿cómo hacer para que me quite de la lista de raya del periodo extraordinario de PTU a empleados de baja que no les corresponde? Ya desmarqué la casilla de calcular PTU e incluso, ah, e incluso les cambié el tipo de contrato a por obra determinada y aún así recalculó y me lo sigue mostrando. A ver, ya señaló que es contrato, digamos, en causa en los contratos que no generan PTU y lo señaló y lo sigue presentando. Me interesa el caso, lo vemos muy Le particularmente para. comparto, Sí, correcto. lo comparto, por favor. De acuerdo. María Guadalupe Valderas, estoy calculando PTU ejercicio 2020, pero tengo empleados que fueron dados de baja a principios de enero del 2021. ¿Cómo incluyo a estos empleados en el cálculo? Si el cálculo lo estoy haciendo con fecha de mayo con fecha de mayo del 2021. Ok. No, de igual manera el proceso identifica cuáles trabajaron en el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre. En automático él va a identificar, me hacían la pregunta si hay que volverlos a activar, eso no, el mismo sistema te los activa y te va a generar el recibo y el sobre recibo. Y por lo tanto el recibo. Son todas, Manuel.